queríamos también ya dejarlo con lo que continúa de las derivadas, porque nosotros vimos derivar por definición, voy a hacer rescate de lo que hablamos antes, definición de derivadas, aplicar la definición, vimos en profundidad eso, vimos cómo derivar usando la tabla y vimos el álgebra de las derivadas. También les dijimos que hagan ejercicios y si tenían para sacar las dudas, lo podíamos hacer ahora. Si tienen, estamos para escuchar. Y si no tienen dudas, vamos con el análisis completo de la función. Ahí estoy compartiendo pantalla. Sí, profe, sí se ve. O era vos, Mariana, presentas vos. No. Lo que vamos a hacer hoy es copiamos la función que te la dicto y la vamos a analizar. Bueno. F de x es igual a menos x al cuadrado. Espere, profe, espere, que está poniendo el título. Sonó a que va a ser jardín esto. Espera, que está escribiendo el título. Alberto, después te necesito. Ya después te hablo en privado. Bueno, Ahí sí, porque ofrecía un dato clave. Yo tiré un dato clave que le sirvió a Arturo, así que vos me tenés que tirar un dato clave que me sirva a mí, si no, vamos a quedar medio camino ahí con el modelo. Bueno, aviso. Eso se llama trabajo colaborativo. Bien. Hacemos lo que podemos, profe. Ingeniera, están preguntando si el trabajo se presenta solo hasta hoy. No, bueno, si no pudieron llegar y habiendo tantas dudas, podemos extenderlo el plazo. Hasta el lunes. Está puesto hasta mañana. Hasta mañana está puesto. Hasta el 31. Hasta el 31. Bueno, lo podemos extender. Profe, mañana es Halloween, no sale a es hasta hoy a las 12 de la noche. Pasando las 12 de la noche ya es 31. O sea, lo tiene que modificar si lo quiere modificar. Modifíquelo y déjelo hasta el lunes. O sea, hasta el martes. Sí, ahí los modificamos. Bueno. Damos a esto, es igual a menos x al cuadrado menos 3x más 3. Bueno, menos x al cuadrado menos 3x más 3. Les pregunto a todos, ¿qué tipo de funciones? Algebraica. Sí, pero más específico. Es un polinomio que tiene una... De segundo grado. Bien, Nicolás. De segundo grado. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer una lista de qué vamos a analizar. Una lista del análisis las ramas completo. se van hacia abajo, podríamos decir, que las ramas se van hacia abajo porque A es negativo. Corten más 3 en el eje de las Y. Una cuadrática negativa. Bien. Mientras más información le podamos identificar, mejor. A ver, Alejo, vamos haciendo la lista. Nombre de la función. Una polinómica de segundo grado. Dominio de la función. Todos los reales. Bien. El objetivo la imagen abajo, Alejo, para que vamos... le vas a dejar la lista sin responder, está bien. Claro, está bien, sí, yo... Sí. Ordenada al origen. Se ve rápido. 3. Sí, ya lo dije. 3. Ceros o raíces. 2. ¿Cuántos son? 2. ¿Cuáles son? ¿Qué usan para saber los ceros o raíces de esta función? Mascara. Esa forma, la profe, cuando sea grande me lo voy a tatuar. ¿Cuáles son según GeoGebra?
No sé, me salió del alma, profe, perdón. Está bien, porque es una respuesta. Sí, es una respuesta, sí. Bien, entonces tengo, ¿qué tipo de gráfico me da esta función? Una parábola para abajo. Parábola. Una parábola con sus ramas hacia abajo. Ramas hacia Entonces, ¿el vértice es un punto máximo o un punto mínimo? Máximo. Es un punto máximo. Eso lo podemos imaginar desde la construcción gráfica, ¿no? Pero también... Sí, termina, María. Pero también lo podemos ver y analizar desde el cálculo, desde el análisis matemático, tomando como herramienta el álgebra. Entonces, si nos vamos a hacer el cálculo, no se está viendo el Power, Alejo. Si nos vamos a hacer el cálculo, ¿qué tendríamos que hacer para saber si tiene máximo o tiene mínimo? Este es fácil, porque está elevada al cuadrado y ya sabemos que la rama hacia abajo tiene un punto máximo que es el vértice. Pero si tuviera otro tipo de función en que yo no lo puedo definir, tengo pasos para seguir y lo puedo hacer de la manera analítica. ¿Está bien? Sí. Entonces, tomo la función. Vamos a ir por usar el criterio de la derivada segunda. Y después usted, si quiere, ingeniera, le puede agregar el de la derivada primera o lo vemos otro día. Entonces, con el criterio de la derivada segunda, que es el que yo uso siempre, la ingeniera siempre usa el de la derivada primera. Discúlpame, Mariana, cuando nosotros usamos el criterio de la derivada primera, podemos saber algo importante, que es dónde la función crece y dónde la función decrece. Es decir, eso se hace con el criterio de la derivada primera. Y de paso, también sabemos si hay límites o si hay máximo o mínimo. Bueno, con el criterio de la derivada segunda, parece un debate esto, ¿no? Está bueno. Con el criterio de la derivada segunda, lo que nosotros también podemos ver si tiene máximo o tiene mínimo. También. ¿Sí? Entonces, son criterios que uno elige con el que te quede más cómodo, con el que el profe asigne para el desarrollo de la resolución. Pero si usas el de la derivada primero, podés ver rápidamente en qué instante la función está decreciendo o decreciendo. En cambio, en el de la derivada segunda lo tenés que ver desde el gráfico porque todavía ahí no lo podemos resolver. Entonces, cuando tengo que usar el criterio de la derivada segunda, tomo la función y la derivo por primera vez. ¿Cuál sería la derivada de esta función? El primer término. De la menos función. 2x menos 3. ¿Sí? Sí, está bien. Claro. Entonces quedaría menos 2x menos 3. ¿Estamos? La derivé una vez. Ahora, a la derivada primera, siempre estamos trabajando con la primera todavía, la igualamos a 0. Porque yo, cuando la iguale a 0, me voy a encontrar el punto crítico. El punto crítico tiene como definición, de decir que es cuando la derivada se hace 0 o no está definida en ese punto. Es crítico porque yo todavía ahí no puedo resolver si es máximo o mínimo. Lo voy a hacer con el criterio de la derivada segunda. ¿Está bien? Recuerden ¿se acuerdan qué era la derivada cuando vieron la interpretación geométrica? Geométricamente, ¿qué me representa? Lo primero que vimos con los... Lo primero que vimos. No, acá se lo muestro, ingeniera. A ver, acá. Límite. La recta. Ah, la pendiente, la pendiente de la recta, si no me equivoco. La pendiente, pero ¿de qué recta? De la tangente. De la tangente. Pendiente de la recta tangente. Ahí, cuando la recta está inclinada, tiene un valor.
un valor Entonces, numérico. claro, si nosotros vamos a la función, a la tangente, ¿qué estamos buscando acá en la derivada primera? La profe dijo que es cuando se iguala a 0. ¿Cómo sería la tangente en ese caso? ¿Qué ángulo tendría? En la relación trigonométrica. Cero respecto a la X, o sea... Coseno. ¿Qué ángulo sería? A ver si... Cero grados. Bien. Como entonces la recta, ¿cómo sería? Horizontal. Claro, sería paralela. Así como se ven los gráficos, cuando igualamos a 0 en la ecuación, la tangente, lo que sucede es que vamos a encontrar en esos puntos, ¿sí? Un X, que la pendiente es igual a 0, o sea, es paralela al eje de las X. Eso sucede en estos puntos que se llaman puntos críticos. Si bien no son los únicos, por eso es que el punto es crítico y no se puede asegurar si es máximo o mínimo. Es máximo mínimo. También hay en otro caso. Pero bueno, la idea son los es puntos de inflexión, que se llaman. Tenemos los máximos y los mínimos, y los puntos de inflexión son los que se llaman puntos críticos. En todos, la derivada primera es nula. Claro, y en todos, ajá. Pero depende de los análisis que se hacen, se va a determinar cuál de ellos, a cuál de ellos corresponde. Seguí, Mariana, tengo interrumpido. Con el proceso, entonces tengo la derivada, tengo la función, la derivo una vez, la igualo a 0. Entonces, cuando la igualo a 0, tengo que despejar X. ¿Cuánto quedaría X acá? Menos 3 medios. ¿Otra vez? Menos 3 medios. Menos 3 medios, bien. Ese menos 3 medios es un punto crítico. Yo no sé todavía si es la coordenada del punto crítico, no es todavía ni punto, es la coordenada del punto crítico. Para conocer la otra coordenada de este punto crítico, lo tendría que reemplazar en la función original para saber cuánto vale la función ahí en Y. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en vez de escribir X en la función original, ahora X vale menos 3 medios. Bien, menos 1,5. Lo calculo y voy a saber cuánto vale Y. Estoy en eso. ¿Cuánto es? Estoy en eso. Dale, Charlie. Se me perdió el calculador, espere. ¡Ay, no! Bueno, estoy con papel y lápiz haciendo el apunte, pero bueno. Voy buscando las herramientas, vaya que lo voy necesitando, perdón. Menos 3,75. Ahorita. Entonces, la coordenada del punto, ¿cómo queda definido? La coordenada del punto crítico. O te queda menos 15 cuartos. Ahí está. ¿Por qué menos? No sé, eso me da la calculadora, compadre. Si vos, no, pero ten en cuenta que tenés una potencia par ahí. Entonces te va a quedar 1 sobre 25 positivo más 3 quintos más 3. Ah, espérate, a ver. Ojo. Miren el desarrollo que está haciendo el profesor Alejo ahí, ¿no? Me sigue dando exactamente lo mismo. No. Ah, no, sí, tienes razón, claro, porque tiene un... Claro, tiene un... Sí. No puede ser, no puede dar negativo. A ver, espere. No me reten. Claro, ahí es menos 1. Ahora se me cambió todo. 5,25. Ahí está, ya le hice bien. Bien, entonces escribíle a Alejo punto crítico y le escribimos las coordenadas. El punto crítico es eso, es crítico, está para criticarse, para analizarse, para saber si va a ser máximo o si va a ser mínimo. Todavía no es nada, más que crítico. El punto crítico es donde la derivada primera se hace 0 o no está definida. Esa es la definición. ¿Está bien? Cuando vamos de nuevo, tengo la función
la derivo por primera vez, la igualo a 0, encuentro la coordenada de x del punto crítico, a esa coordenada la reemplazo en la función original y encuentro su otra coordenada para definir cuál es el punto crítico. Ahora, la derivo de nuevo a la función, o sea que vamos por la derivada segunda, ¿y cuánto me quedaría? Menos 2. Menos 2. Ahora pregunto, ¿el menos 2 es un valor menor que 0 o mayor que 0? Menor que 0. Si el valor en la derivada segunda se reduce a un valor negativo, el punto crítico es un máximo. Y si es mayor que 0, es un mínimo. Es el concepto al revés, ¿sí? De lo que estamos acostumbrados a pensar. ¿Se entiende? O sea, profe, sería, si el valor de la derivada segunda nos da una constante que es menor que 0... No es que sea una constante, es un valor. Ah, bien, no, estoy con álgebra en la cabeza, sí. Que sea un valor menor que 0, el punto crítico es máximo. y si es mayor que 0 es al revés, es Es mínimo. mínimo. Cuando ustedes hacen los ejercicios, nosotros siempre sabemos recalcar que le escriban toda la palabra máximo o mínimo, no que escriban un M, porque máximo y mínimo los se escriben con M. Pero uno se escribe con M mayúscula y el otro con M minúscula. Y a veces no lo saben, vos sabés que cuando van al ¿Quién final... dice eso? Yo. Esas son conjeturas y disposiciones que vos tomaste, pero yo puedo escribir máximo con minúscula también y mínimo con mayúscula. Mira cómo lo escribe el profe Alejandro ahí. Así está bien, mayor que 0, mínimo. Menor que 0, máximo. ¿Está bien? Masa, profe. Entonces, ¿esto qué es? ¿Máximo o mínimo? Mínimo. Máximo, perdón. Máximo. Dale nomás. Bien. Bien. Bueno, vamos con otra que sea el cubo, Alejo, para que puedan ver qué pasa cuando no lo pueden ¿Quiere encontrar rápido. ¿Quiere que antes que nos vamos le digamos el tema de los crecimiento y decrecimiento? Parece que me dio Pero- mucho. No, me Solamente- parece, no, No, mejor pero seguir dígalo, con porque a mí una me curva. sirve. A mí me sirve, o de última ya le dicen la galaxia que tengamos, o lo suben una punta en la plataforma, pero creo que a mí me serviría para el modelo. El crecimiento. Mira, ¿sabés que Claro, analiza mira. el signo de la derivada primera, antes y después del valor donde te dio el 0? ¿Cuál valor es? Menos No, 1,5. no lo alcanzo a ver. O sea, Menos tiene- 1,5. Menos 1,5. Analizar el valor de la derivada, si vos le pones un valor mayor, sí, que el signo nada más me interesa, y un valor menor a menos 3,5 y el signo. Para que tenga el mínimo, la función, el máximo tiene en este caso la función, es decir, que va a venir, ¿qué hace la función? La función tiene que ir creciendo, ¿no es cierto? Porque tiene que hacerse cada vez más grande, llega a ese punto máximo que es 0, gracias Alejandro, y después la función vuelve a bajar sus valores con los valores máximos. La pendiente que acompaña la curva, el punto, ¿no? Sigan ustedes el punto hasta que llega al máximo y vuelve antes y después. Acá tengo esto, ingeniera, no sé si le gracias. sirve. A Sí. ver, No, miren, no sé. hacela la misma, la que tiene que ser, la que estamos analizando. Fíjense que el punto que sigue, pero no me lo muevas tanto, el punto que sigue a la función es una recta. ¿Ustedes se acuerdan qué valor tenía la pendiente de la recta? Entre 0 y 90, que es esa recta. La tangente, cuando la recta, la pendiente era la tangente, ¿no es cierto?
de la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el eje de las X. ¿Recuerdan eso? Perfecto, sí. Bueno, entonces, la tangente entre 0 y 90, ¿qué signo tiene? ¿Qué podemos decir? En signo, no valores numéricos. ¿Es mayor que 0 o menor que 0? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, muy bien. Entonces la recta tiene una forma como la vieron recién, es decir, que siempre va a pasar en el primer cuadrante. Y fíjense, cuando es negativa, la regla va a tener un ángulo, en este caso mayor de 90 grados. La ecuación de la tangente, la pendiente de esa tangente es negativa. Entonces, si nosotros habíamos dicho que la derivada primera, la derivada nos representaba la tangente, fíjense en que cuando la función crece, la tangente, la recta tangente, es positiva. En este caso, donde la tiene el profe, la función está decreciendo, ya llegó a su punto máximo, entonces tiene un valor, y la recta tangente es negativa. Esa recta me está dando el signo de la derivada primera. Entonces, yo puedo decir que cuando la derivada primera es negativa, la función es decreciente. Cuando la derivada es positiva, la función es creciente. ¿Se entendió? ¿Me entendieron o les hice mucho lío? No, claro, o sea, ¿puedes repetir la última premisa que dijo, profe? Yo dije que, fíjense, la ecuación, la recta tangente, cuando es positiva la ecuación de la recta tangente, que me va a estar dando el signo de la derivada primera, cuando el signo de la derivada primera es positiva, la función es creciente. Lo estamos viendo ahí en la gráfica. Y cuando la derivada primera es negativa, la función es decreciente. Claro, o sea que a grandes rasgos, así diciéndolo en criollo, la derivada primera nos va a indicar si la función es creciente o decreciente, y la derivada segunda nos va a especificar si el punto es máximo o el punto es mínimo. Claro. ¿Cuál es el punto que nosotros estamos analizando, no? No, la derivada primera te lo dice. Porque mira, vamos con ya que estamos acá. Porque la función tiene que ser continua. Entonces, si yo tengo la función derivada es positiva, llega a su máximo y luego es negativa. Para que la función sea continua, ese punto tiene que ser 0, no puede ser otro valor. Porque viene de ser negativa, de ser positiva pasa a negativa. Viene de ser, es decir, va creciendo la función. Entonces, a la izquierda del punto, la función derivada es positiva. Pasa por su valor máximo, por eso es 0, porque no le da otra posibilidad. La función tiene que ser continua. Y entonces, cuando empieza a decrecer, la derivada primera es negativa. Entonces, empezó a crecer la función, se hizo 0 y decreció. Con ese análisis yo puedo asegurar que la función tiene un máximo. Si tuviera un mínimo, haría al revés. Para llegar al mínimo, la función tiene que decrecer, por eso es mínimo. Y después la función tiene que crecer. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, profe, se entendió, perfecto. Sí. Entonces, déjalo ahí, porque ves ahí, justo en ese momento, se puede ver el concepto del punto crítico. Él está posicionado en el punto crítico. ¿Qué pasa con el gráfico? No tiene pendiente. Al no tener pendiente, puedo decir que la derivada primera se hizo 0. ¿Lo ven? No, ya lo habíamos visto al principio. Claro, o sea, nosotros, un numerito más a la izquierda sí tiene pendiente, por eso es creciente. Claro. Que si nosotros nos situamos justo en ese punto, que sería como el punto máximo, o sea, como el crítico. Claro. El punto crítico, perdón, tiende a ser 0 ese número, entonces ya empieza a decrecer. No, ahí la función es continua, es claro, es 0 en ese valor. Pero como la función es continua y la derivada también es continua, y ahí podemos asegurar que la función es derivable. Si la función
es continua y la función derivada que hemos obtenido es continua, entonces cuando cambia de signo puedo decir que hay un máximo o un mínimo. Si no cambia de signo no puedo decir nada. Es decir, este criterio, lo que puedo decir, no va a haber un máximo o mínimo, no sé qué hay. Va a haber un punto de inflexión, probablemente, pero tengo que hacer otro análisis. Entonces, solo me voy a asegurar, solo va a haber un máximo o un mínimo cuando la derivada primera cambia de signo. ¿Quieren que hagamos un ejercicio más o se quieren ir? Yo hagamos uno por las moscas, así. Vendría bien uno más, bro. Claro, Hagamos una dinámica de tercer grado. Claro, es una de tercer grado. Cosa que ya se fría el cambio de una, ya. Yo acá tengo uno hecho, Mariana, mira. Si no, uno que sea I igual a X cubo, que es re fácil. Con la derivada primera, no veo nada, Alejo está muy chiquito. Sí, yo tampoco, pensé que era yo. Ya lo agrando. Entonces, profe, a través de la derivada primera, ¿qué se obtendría? Entonces, ¿qué obtendremos a través de la primera derivada y qué obtendremos a través de la segunda en el análisis? No, hay dos criterios. Criterio de la primera derivada que se llama de la segunda. Lo que vos primero tenés que determinar son dónde la derivada primera se hace nula o no existe. La profesora dijo, se hace nula o la función derivada tiene una indeterminación. Entonces, en esos puntos se llaman puntos críticos. A ver, la derivada primera puede no existir en ese valor, digamos, tiene una indeterminación, pero ese valor tiene que estar definido en la función. Siempre vamos a tratar valores donde la función está definida. Si la función no está definida, la función no tiene derivada. Para que nosotros podamos, la condición necesaria para que la función tenga derivada es que sea continua. No le alcanza con eso, es decir, por eso es necesaria, no es suficiente. Tenemos que ir a buscar otra cosa para decir, esta función es derivable, es decir, que la tiene derivada. No sé si les estoy por ahí como estoy. No. Está explicando muy claramente, profe. Bueno, si ustedes me entienden, me paran. Entonces, la condición necesaria es que la función es continua. Entonces la profe dijo, bueno, analizamos donde se hace cero y ella agregó, o no está determinada. ¿Por qué? Pero sí el valor en la función. ¿Sí? No tenemos que perder eso. El dominio de la función es lo que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, eso se llama punto crítico, porque ese es un punto que a mí me está diciendo que ahí hay algo en la función, que yo tengo que estudiar, que yo tengo que definir con algo. O lo defino con el signo de la derivada primera, o lo defino con el valor de la derivada segunda en ese punto. Y ese punto tiene que ser un punto del dominio de la función de f de x. Entonces vos tenés dos maneras de llegar a analizar qué pasa ahí. Con como si la función derivada cambió de signo o si la función derivada segunda con el signo, porque puede darte cero también. Eso nadie preguntó qué pasa si me da cero la derivada segunda, pero es una opción. ¿Será una derivada indefinida? No. Entonces hay otra cosa que también se hace, que se estudia, también se estudia el signo de la derivada segunda antes y después, y ahí vamos a poder definir otra cosa. Ese se va a llamar un punto de inflexión. El punto de inflexión. Lo voy a anotar acá, ingeniero, si quiere. Que queda pendiente porque eso lo tenemos que explicar. Pero me parece que es mucho, ¿no? Porque para hacer el análisis completo de la función, fíjense que lleva mucho contenido. Sí, tengo la función, la clasifico por el tipo de función que es, o sea, me fijo cómo se llama, inmediatamente asocio qué tipo de gráfico me arroja, cuál es el dominio, cuál es la imagen, cuáles son los ceros o raíces, cuál es la ordenada al origen, si tiene asíntotas o no las tienes, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuál es el punto de inflexión, si crece o decrece, intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Todo eso lo tienen que poder construir.
Ustedes, mire, nosotros qué estamos haciendo con esto, estamos tratando de ver qué forma tiene la función sin una tabla. Porque con esto yo me tengo que dar cuenta más o menos cómo es la función. Cuando estábamos en la presencialidad, teníamos la pizarra, dibujamos los ejes y no tenía la comodidad de la tecnología, entonces dibujamos los ejes y ¿qué hago? Con esta función dibujo los ceros o raíces, dibujo la ordenada al origen, dibujo el punto crítico, después de saber que es máximo, le hacíamos un arquito y ya sabíamos por dónde pasaba. Hemos definido los parámetros de la función sin hacer una tabla de valores. Porque vos cuando estás en un final y me decís, profe, ¿puedo sacar la calculadora para hacer los cálculos de la tabla de valores? O sea, ya sé que no sabes nada del análisis completo de la función. Porque está faltando saber que las funciones se grafican teniendo en cuenta los parámetros y no una tabla de valores como un recién iniciado. ¿Sí? Sí, profe. Quiero por ahí que nos hubiera explicado más que nos hubiera dicho, ¿no? Sí, ya saben, chicos. Quiero por ahí, capaz que me adelante un poco, profes, pero ¿a dónde vamos? ¿Qué se quiere lograr con este tema de puntos críticos y qué información me va a arrojar? Yo cuando estudiaba esto me pasaba de que me costaba mucho entender para qué me sirve esto, qué utilidad tiene que yo le ponga un máximo o que le ponga un mínimo. O un punto de inflexión, ¿sí? Y es que en la función se pueden ver intervalos, es decir, y esto lo vamos a ver más adelante, vamos a profundizar sobre esto, pero bueno, el intervalo es decir, parte del dominio, la función es de tal forma, o parte del dominio, la función es de tal forma. ¿Cuáles son los parámetros que me definen esa forma? Hay dos, uno es el de si es creciente o decreciente la función, ¿sí? Hay partes de la función donde la función es creciente o decreciente, y el otro parámetro si es cóncavo o convexo, ¿sí? Que son los parámetros que yo puedo ir evaluando. ¿Quién me dice desde dónde hasta dónde es creciente, de dónde hasta dónde es decreciente? Son los máximos y los mínimos, o sea, los puntos... el valor X de los puntos máximos y de los puntos mínimos. ¿Y quién me dice cuáles son de dónde crece, de dónde es cóncava hasta dónde es convexa o no cóncava? La función me lo dice el punto de inflexión, ¿sí? Todo esto que yo les estoy diciendo es, digamos, es el para qué estamos haciendo este análisis. Yo cuando estudiaba lo hacía, capaz que lo hacía bien, lo hacía mal, pero no entendí hasta mucho tiempo después, ya de ser profe incluso, entendía para qué información me arroja estos puntos. Bien. Ahora, perdón, ya termino, ingeniera. Y decirles de que eso es muy importante porque es hacia ahí donde vamos. Es hacia ahí donde vamos, a tratar de entender cómo obtener la mayor cantidad de información de una función. Un cromatógrafo que sirve para determinar concentraciones de sustancias químicas, ya sea pueden ser de productos sólidos gaseosos, se utiliza mucho en la industria. Lo que hace, tiene un simulador, porque en realidad es un integrador, lo que me da es una función que tiene picos. Y los picos, eso lo que se hace es calcular el área de ese pico, lo que lo calcula el equipo, pero yo tengo que hacer el programa para que el equipo me interprete y me calcule el área. Y ahí tengo picos máximos y mínimos, y eso es tan importante para mí, saber cuánto vale ese pico, porque ahí me va a determinar qué concentración tengo, inclusive si por ejemplo un pico se dio a un tiempo o a otro, y del tamaño del pico me va a dar la concentración, el tiempo me va a decir que tengo. Entonces es fundamental a mí es fundamental conocer la forma que tiene la función para determinar cosas. Es decir, depende de la industria que yo esté y lo que yo quiero hacer,
es lo que me va a servir. Por eso es tan importante conocer la función de forma general. ¿Les hice mucho lío? Yo pregunto, a veces me entusiasmo bien. No, profe, nos dio la aplicación práctica de por qué tenemos que estudiar y entender esto. Eso es lo que a mí me queda. Sí, los infrarrojos, por ejemplo, lo mismo, se usan mucho en la industria los equipos infrarrojos. También lo que dan son picos, y se estudian los picos, y con eso uno determina compuestos químicos en lo que sea, materiales, láminas, líquidos, bueno, no importa, hacer en toda la amplia gama de productos que uno puede determinar los compuestos. Y son todos esos son longitudes de onda que se miden, pero se miden concentraciones y se miden los picos y se miden las áreas. Así que lo que hace en realidad el equipo es la última unidad de la materia, que es la integral. Lo que se hace es una integración de esta función, y así me va a calcular el área. Bien, hacemos Mariana, decime la función. Bueno, f de x es igual a 3x al cubo más 16x. Ustedes vayan haciendo junto con nosotros en el papel o en su compu. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomo la función y la derivo por primera vez. Vamos a ir derecho al análisis del máximo o mínimo y conversemos cuáles son los otros elementos que tiene la función. ¿Cómo se llama esta función? Hay como polinómica de tercer grado. Perfecto. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. La imagen. 0. No, la imagen. Perdón. No, la imagen es, a ver, la función va para arriba. Hace falta cúbica. Claro, sí, es cúbica. Siempre, o sea, por lo que yo me hice un machetito en mi mente, y a lo mejor está mal como estoy diciendo, pero... ¿Puede ser todos los reales, profe? Disculpa Arturo, perdón. No todos los reales. A ver. Porque vos acá, la función cúbica, vos acuérdate que siempre la función cúbica tiene como una forma, es una parábola, pero más grande. O sea, no es una parábola, obvio, no me acuerdo el nombre que tenía, pero bueno, pero es como una parábola, porque la parábola toma el punto, no el eje de simetría, sino el vértice que tiene, y a partir de ese vértice hacia arriba o hacia abajo van a ser los números que va a tomar en la imagen. Párate, pero no haga una ensalada, porque estamos hablando de cúbica. Y sí, yo pregunté cuál es el dominio, vos dijiste todos los reales. ¿Cuál es la imagen? Y están mirando el grado del polinomio. El grado es al cubo. Cualquier valor que yo le dé, ¿va a tener imagen? Sí. ¿Cualquier valor en X va a tener imagen? Sí, porque es cúbica justamente el signo, o sea, signo menos puede ir signo menos. En cambio, si yo tuviera una cuadrática, los signos menos se repelen y solo me daría para arriba. Tal cual. Entonces, si es exponente par, tengo que tener cuidado con la imagen, porque seguramente que ahí está marcando otra cosa. Pero como es cúbica, el dominio son los reales y la imagen son todos los reales. Ordenada el origen, ¿cuál es? 0. 0, muy bien. Ceros o raíces, ¿qué hacen? Tiene una raíz y un 0. Una raíz 0, perfecto. Fácil. ¿Por qué no sabes? Ah, perdón. ¿Por qué sabes que una de las raíces es 0? La verdad, lo estoy haciendo con la calculadora a medida que voy viendo. Ah, no. Yo pienso que es porque ya sabemos que en el punto 0 intersecta el eje X también, además del eje Y. Entonces, ¿cómo sabes? Siempre. En este caso, miren la función. Miren porque tenemos una constante 0. No, mirá la función. ¿Qué característica tiene? Miren, un término y el otro término. La función tiene un término cúbico, un lineal, y el independiente no lo tiene. Si no lo tiene, ¿cuánto vale? 1. 0. 0.
El polinomio se completa con ceros. Si no, se puede sacar factor común, que creo que lo que hace, para sacar las otras dos raíces, ¿qué van a hacer? Para sacar las otras, ¿cuántas raíces tiene esta función? O sea, si no me equivoco, tendríamos que sacar factor común y después aplicar Bhaskara para sacar la raíz. Sí, puede ser. Permiso. Saca factor común, entonces ya sabes que a ese... Yo sé que son 3, si yo sé que son 3, en el 3x al cubo, porque ahí me está indicando la cantidad de raíces, si una de las raíces es 0, todo lo demás se hace 0, creo yo. Una. ¿Y las otras raíces? Es una. Las otras dos. Yo sé, lo que se hace es sacar factor común y nos queda un producto. Entonces, si es 0, o sea, si igual a 0 es, obviamente, eso es el principio para sacar raíces, se tiene que igualar a 0 la función entera, sacamos factor común y si es un producto, alguno de los dos ¿cómo se dice? Factores tiene que ser 0. Entonces, la x ya está igualada a 0, una x, una raíz. Y de la otra, del otro producto, que quedaría, bueno, no sé cómo quedaría, pero ese factor que queda más larguito se iguala a 0 y se despeja, y de ahí queda la otra raíz. ¿Y cuánto vale esa raíz? En este caso es importante que digan, ¿cuánto vale esa raíz? Háganlo con papel y lápiz. Porque... Ya lo hago, profe. Profe, ahí no entendí muy bien, ¿por qué no pone el 16? O sea, sería, o sea, ¿por qué no que se va el 16? ¿Por qué? ¿El desarrollo que está haciendo el profesor Alejandro, estás preguntando? Claro, porque ahí está bien. Bueno, vamos por eso hasta que calculen los ceros o raíces. Mira, tiene la función, hace la derivada primera. Cuando hace la derivada primera quedaría 9x al cuadrado más 16, Alejo. Eso es lo que estás diciendo, por eso, sí. Falta, Alejo, ahí. Te falta el 16 en la... La deriva, acá, sí. Ay, ya me equivoqué, ya está todo mal. Sí, está todo para... Bien. ¿Cuánto le dan las raíces? ¿Alguno lo calculó? Yo calculé, una de las raíces, la x1 me da menos 5,33 y x2 me da 0. Y debe ser x3 también me debe estar dando 0, por eso no... No, estás haciendo algo mal. ¿Algo lo estás haciendo mal? Sí. Sí, estás haciendo algo mal. Probá, a ver, hacemos así. Probá si eso, no el 0 ya sabemos que es raíz. Probá si el otro valor te da 0. Ay, si soy yo, Maxil. Espere, si no, profe, perdón, acá me equivoqué yo. Si no te da 0, no es raíz. Esa es la forma. Ahí páralo, Alejo, y borra lo que sigue. Miren en el desarrollo que está haciendo el profe Alejo. Esta función está dada muy al propósito para que tomemos otra conclusión. Tengo la función. Me da X1. Esperen. La derivó y ya sé que podría tener 2 puntos críticos, pero no lo sé. Podría tener. ¿Qué pasó después? El 16 está sumando, lo pasó restando. El 9 multiplicando pasó dividiendo y la potencia pasó como raíz. ¿Existe la raíz cuadrada de un número negativo? Eso me dio a mí, no existe. No. En el ámbito de los reales, no. En el campo de los números reales, no. Nosotros estamos hablando de funciones reales, porque hay funciones también en el campo de los complejos. Y más. Claro, estas son escalares. Análisis 3... generalmente es todo lo que estamos viendo nosotros con una variable en el campo, pero en el campo de los números complejos. Todo con vectores. Ah, bueno. Entonces X1 y X2 no existen. Bien. X3 es 0. Si no tengo definida la derivada primera, esta función, ¿puede tener máximo y mínimo? Sí, no tiene... sí. ¿Pero me sirve el criterio de la derivada segunda para calcularlo? Eso ya no sé, pero por lo que yo sé, sí puede derivarla de nuevo, porque ahí tiene 9x al cuadrado más 16, y habría que ver qué le da esa deriva, cuando deriva. Tendrías que ver primero si ese valor
está definido para la función, pero como ya vimos que eran todos los reales, está bien. Claro. ¿Qué harías entonces para seguir el método de la profe de la segunda derivada? Y bueno, y ahí yo lo que haría, o sea, habíamos dicho que para adivinar los máximos, no adivinar, para encontrar los máximos y mínimos. Estamos enseñando futurología. No. Bueno, hay que aplicar el criterio de la segunda derivada. Como ya la derivamos una vez, la podríamos volver a derivar y ahí ese número que nos dé... ¿Cuánto te da la derivada? A ver, me daría, sería 2 por 9, sería 18 más 16. 18x. Ah, no, 18x, tienes razón. Bien. Tienes razón, 18x y ahí paso el 16 dividido en 18. ¿Y cuál era el punto en el cual vas a ver qué? No, a ver, paren un poquito la moto, porque fíjense, tengo la función, la derivamos una vez, la quise igualar a 0 y no puedo definir el punto crítico. Exacto. ¿Puedo saber cuál claro. es el máximo y cuál es el mínimo? No, El punto, uno de los puntos Lo que veo en el- críticos, sí, Mariana, x igual a 0 es un Uno punto para crítico. 0 nada más, ¿no? Pero Claro. los otros no. ¿Y qué Miren pasa cómo con la es. derivada segunda? A la 0. Ahí se puede ver ahí en la gráfica, pueden ver cómo es la gráfica de la función, pero Bien. no, No es A ver, vamos para el power, Alejo, así cerremos bien la idea. Porque teníamos 3. no tiene máximos ni Antes, mínimos. claro, eso quería aclarar, digamos. Eso porque quería sigue subiendo y sigue intervenir subiendo, ahí. o sigue bajando y sigue bajando. A diferencia de la parábola, no tenemos un lugar a donde llega y baja, sino como que es una línea continua. En el caso de la polinómica de tercer grado, es como una línea continua que levemente baja, pero no baja para poder definir, digamos, a diferencia de la parábola. Claro, no forma esas ondas, Esa montañita, Claro. digamos. Apenas. No hay un valor que Pero sea incluso exactamente. la si ven- segunda, ¿qué dice? ¿Qué tienen que hacer ustedes con el ver qué cosa? El valor de si es menor o mayor a 0 para poder definir el punto crítico, pero antes deberíamos haber encontrado el punto crítico. Bueno, pero uno de los puntos, un punto crítico tenés. es 0. Vos No tenés, tengo punto crítico. bueno. tenés raíces. Sí, el punto de inflexión. Tengo El 0 punto de inflexión. raíces, pero no tengo punto crítico. Ahí está. Eso veo yo. Claro, tengo ceros o raíces, pero no tengo punto crítico. Sí, ahí Tenés hacemos un valor la indefinido. sí, Claro, digamos, ahora, si seguimos la vamos lógica a de la derivar profe segunda. Mariana, tiene razón, digamos, tenemos ceros o raíces, pero digamos, en este caso no tenemos ceros o raíces porque sabemos que no están dentro de los reales, pero no puedo definir un punto crítico. A ver, para Charlie. Entonces, si vos no tenés Para, punto Charlie, porque crítico, si tenés un cero. No tenés que seguir con el análisis de la segunda derivada. Si yo voy para el análisis de la segunda derivada, me podría llevar para el concepto de punto de inflexión, pero no para definir un máximo o un mínimo. El punto Claro, de nosotros para lo inflexión, que utilizamos la segunda derivada es para determinar si tiene máximos y mínimos, así que sería como algo absurdo. claro, yo con este criterio puedo concluir que la función no tiene máximo ni mínimos absolutos. Puede ser relativo, pero no es absoluto. Porque No los tiene. Claro, no los tiene. No los tiene. Pero Ahora, si la función la segunda derivada da 18x, Mariana. Bien, sí, pero eso me va a determinar el punto de inflexión. Cuando la función deja de Pero decrecer, no, pasa a yo crecer. no coincido. Porque vos para tener punto de inflexión tiene que haber un punto crítico. Tenés que de ahí, ¿cómo vas a surgir? Bueno, se me hizo, disculpa. No. Hay algo que no me cierra, pero no. Que se puso picante. No. Claro, a mí no me cierra que da positiva la segunda derivada. Quiero ver esta guerra en matemáticos.
Por eso se llama análisis, porque te lleva a analizar, a discutir mucho y a pensar por adentro. Esto no es nada. Esto recién empieza, profe. Ahora vamos a la cerveza. Bueno. Sí, ustedes fíjense, este ejercicio está en la página 266 del libro. Después, cuando ves la respuesta, concluye eso, ¿no? Que la función no tiene ni máximo ni mínimo. Claro, si ustedes ven la gráfica, miren. Pero esa gráfica no, porque tiene que... Esa es la gráfica. Claro, esa es la gráfica, pero fíjese la escala del eje de las abscisas que tiene, y el eje de las ordenadas va en 20 en 20. Yo tendría que equiparar las escalas, o sea, hacer que esto... No, pero está bien, no hay problema. Esto fuese así, como más parecida a las escalas. Fíjense que la gráfica es casi una recta. Claro. Es así a simple vista, es apenas que hace una curva y contracurva, que es la característica que de las funciones cúbicas, y que hace como una S, ¿no? Tiende a hacer una S así acostada. Entonces ustedes ahí ven que no tiene, y ese, digamos, la gráfica podemos visualizar que no tiene máximo y mínimo, y si yo le alejo el zoom, peor todavía. Claro. Sí, Mariana, si a esta perdón. función le cambias el signo al 3 y le pones menos 3, ahí cambia totalmente la historia y sí tendría máximo, mínimo, todo. A ver. Al 3 le pongo menos 3. Sí. Se pudrió todo. Ahí está. ¡Epa! Ahí cambio. ¡Epa! Ahí ya me va gustando ya. Esa es la que decía alguien cuando habló, decía de esto. Me parece que tenía en mente esta gráfica. Sí. Sí, la otra es como muy tramposa, ¿no? Porque fíjense un signo, todo lo que te hace pensar. Cambia. Porque entonces, ahí, digamos, ahí cuando le igualamos a 0 a esa, profe, ¿qué nos pasaría? Ya nos quedaría... A ver, lo hagamos. Ahí nos dejaría de molestar el signo en la ahí, agregarle el menos. Al tener un menos cuando le saques la X, ahí sería el resto sí vas a tener una raíz. Ahí va a ser positiva. Ahí se me hace positivo y ahí sí ya me poder encontrar. Ajá, está. ¿Cuánto es? 2,30 la X1, menos 2,30, X2 y 0 X3. Muy bien, perfecto. Entonces hay 3 puntos críticos. No, hay 2 puntos. ¿Cómo? ¿Dijiste 2? 2 puntos críticos. ¿Dijiste 2 la raíz? Si es 4/3, no puede ser 2. 1 y pico tiene que ser. Claro. Sí. ¿Cómo? Es 1. No puede ser 2. 1 y pico tiene que ser. Es 1, algo. 1,5. Porque es 4/3. ¿Las X, profe? ¿Sí? La raíz de 1,3. 2,3. Ah, 1,30 es lo mismo. Es 1,3. Menos 2,3 y 0. No. 1,3, no. 1,3 y menos 1,3. Porque te queda raíz o sea, si vos realizas la división, te queda menos 19, menos 16 sobre menos 9, perdón, te da 1,7. Y hace la raíz cuadrada de 1,7 y te da 1,3. Claro, porque te da, es 4/3 el valor, por eso te decía que 2 no podía ser. Alejo, ¿podés escribirle al costado en rojo punto crítico 1 y 2? Porque, a ver, vamos de nuevo. Tengo la función, la derivo y encuentro 2 puntos críticos. ¿Por qué encuentro 2 puntos críticos? Porque la derivada le bajó un grado. Sí. Entonces va a haber 2 puntos críticos. Uno es 1,3 y el otro es menos 1,3. ¿Sí?
Esos son los dos puntos críticos. Claro, teniendo en cuenta que también digamos, el signo que va a tener la raíz, ¿no? Porque la raíz puede ser tanto positiva como negativa. Claro, pero no mezclemos el concepto de cero raíz de la función con el concepto de punto crítico. Porque el cero raíz de la función es donde corta al eje de las X la función. Y el punto crítico es el cero de la derivada primera. Claro. Son funciones distintas. Claro. Entonces, derivamos por segunda vez. Ahí el profe lo hizo. Me perdí claro, pero hay que encontrar, hay que reemplazar los valores en estos puntos. Pará, pero todavía no lo explicamos. Pero no, pero pará, todavía estoy está bien. La derivada... Estoy encontrando el f de 1,3 y el f de 1 menos 0,3. Claro, pero no les dijimos menos que 1,3. Entonces, cuando claro, para encontrar los de la función de los puntos el f, las coordenadas y. Sí. Pero Él primero está definiendo las coordenadas del punto crítico. Que solamente saber. Sí, estoy en eso, profe Alejandro. Y yo todavía no definí si acá hay máximo o mínimo. Ya vamos a ir para eso. Uno es 0, 0. El otro es al cubo. 4 tercios al cubo serían 4 por 4, 16. 64. 14,21 puede ser el de arriba, profe, que tenía. Sí. No me acuerdo cuál es el que tenía primero, el de arriba es 14,21. Sí, y el otro. Y el otro, no lo anoto en cálculo, pero. ¿Qué va a dar lo mismo, pero negativo, ingeniera? No sé si va a dar lo mismo, no. Me parece que no da lo mismo porque tenés un más 16. Pero es negativo. Sí, da lo mismo, sí va a dar lo mismo. Negativo. ¿O simétrica? ¿Más 14,21 menos 14,21? Pero calcula menos. No, uno es más. 14, ese es más, 14,21. ¿Y el otro decir que da menos? No, el otro que tienes que dar, no sé cuánto, pero te da negativo seguramente, pero no. X al cubo te va a dar positivo. No, uno da positivo y el otro te da negativo por la forma, la función. Pero sí, no, para mí no son iguales. No, yo no lo veía igual. ¿No lo tenés de la coordenada del gráfico, Alejo? No son iguales porque... Sí, pero da como 14 y pico por ahí, ¿eh? Una raíz 14 y algo da, pero si hay diferencia es muy pequeña. Póngame el power, profe, perdóname un segundito. Porque si vos tenés, primero cuando la raíz sea positiva, vas a tener un término negativo y positivo, y cuando la raíz es negativa... Sí, profe, da menos 14,21. Por lo menos a mí, no sé a los otros chicos. ¿Te da el mismo valor? Sí, el mismo valor. El primero arriba positivo y abajo el de F menos 1,3 menos 14,21. Sí, porque porque la raíz cúbica va a llevar el signo de la raíz, y como tienen signos diferentes, cuando sea negativa se hace positivo y es negativo el segundo. Y cuando es positivo, el primero es negativo y el segundo es positivo. Entonces cambia de signo, pero tiene el mismo valor. ¿Está bien? Profe Alejandro, ahí en el B, eso. Estaba por decirle, menos 1,3, como 14. Que había algo que no me cuadraba, no me daba cuenta que... Bien, yo no alcanzo a verlo. Para ver, porque no sé cómo hacer, Charlie, para verlo, porque yo... Monitor más grande, ingeniera. Ahí sí lo veo. A ver. Pulgada, ingeniera, así que bueno, ahí. Vamos de nuevo, por favor, hagamos orden. Bueno. Tengo la función, la derivamos una vez. Sí. La igualé a 0, la derivada primera. Despejamos X. Y esto me da dos valores. Uno es positivo y el otro es negativo.
cuando lo reemplazamos en la función original, encontré dos puntos, un punto A y un punto B. Esos puntos se llaman puntos críticos, que es donde la función derivada no está definida o se hace cero. En este caso es donde se hace cero. Para aplicar el criterio de la derivada segunda, lo que hacemos es derivar de nuevo la función. Entonces tenía la derivada primera, que era menos 9x al cuadrado más 16, la derivo de nuevo, entonces sería menos 9 por 2 menos 18x, y el 16 se iría, ¿cierto? Porque se haría la derivada de una constante que es igual a 0. Sí. Bueno, una vez que hicimos eso, lo que hago con el x del punto crítico, lo reemplazamos en la función derivada segunda. Entonces sería f segunda de 1,3 primero. Después vamos con el otro. ¿Eso cuánto da? Menos 18 por 1,3. Se va a dar positivo, no importa el resultado, pero va a ser positivo. Es negativo. Perdón, es negativo, me comí el menos, perdón. Menos 23,4. 23,4, como dice Charlie. Menos 23,4. Menos 23,4, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Y si es negativo, ¿hay máximo o mínimo? Máximo. Máximo. Entonces ya podemos definir que el punto A es un punto máximo de la función. ¿Está bien? Cuando tengan funciones lineales y la derivada segunda tenga, como en este caso que es impar, el exponente de la función lineal, ahí van a poder tener máximos o mínimos. Si fuera, ¿qué pasaría si en lugar de quedarle x le hubiera dado x cuadrado? Hubiéramos tenido un mínimo en vez de un máximo, o sea, porque Claro, para los mismos dos valores, para valores diferentes. Profe, mi pregunta era, ¿qué se hace a partir, digamos, hemos obtenido ya la raíz, ¿no? Y hemos obtenido, ¿qué se hace después de eso? Me pierdo después en la segunda derivada, digamos. Va de nuevo. Tengo la función, la derivada primera, la igualamos a 0, encontramos los dos puntos críticos. Una vez que tenés el x del punto crítico, lo reemplazas en la derivada segunda. Haces f segunda del punto crítico. ¿Se entiende o no? Sí, lo que no entiendo es por... Yo creo que... La derivada segunda... La derivada segunda se saca y se reemplaza, le reemplazas el valor para saber qué signo tiene, y con ese signo vas a determinar si en ese punto crítico tenés un máximo o un mínimo. Por eso el profesor, en el valor que le dio, donde la derivada primera se hace 0, que es más o menos 1,3, él le dice, bueno, si vos tenés menos 18x, ni siquiera te hacía falta obtener valor. Cuando el punto crítico es positivo, como la función es menos 18, me va a dar un valor negativo, por lo tanto tengo un máximo. Y cuando el valor de x sea negativo, esa función se va a hacer positiva, el valor, por lo tanto voy a tener un mínimo. Es decir, que ¿para qué me sirve la derivada segunda? Es para saber si en ese punto crítico yo tuve un máximo o un mínimo. Para definir eso. Nada más. Perfecto. Solamente define, no te dice que en ese valor hay máximo, te dice que el punto crítico es máximo o mínimo, nada más. El signo, vos lo que analizás es el signo de la derivada segunda, no es el valor. Por eso no te hace falta ver el valor si vos podés determinar que la función es positiva o negativa. No importa si me vale 23, 50, 100, no interesa. Me fijo el signo nada más. Y lo que podrían hacer para comprobarlo, que les quede después cuando ustedes vuelvan a ver el tema, es ver qué pasó con el signo de la derivada primera, si tiene la misma, si encuentran la misma relación. Cuando hay un mínimo, si la función vino decreciendo y después creció a partir de ese punto crítico, y creció y decreció
a partir del otro punto crítico, que es el máximo. Entonces verifican para ver que les tiene que dar lo mismo, sea cual sea el criterio que ustedes usen. Generalmente cuando van al práctico usan, como dice la profe Mariana, usan el criterio de la derivada segunda. Pero los dos criterios son válidos y los dos criterios deben dar lo mismo. ¿Se entiende cómo se hizo? Sí, profe, entendí el procedimiento, pero me confundí un poco al último. O sea, nosotros podemos sacar el máximo y el mínimo con el criterio de la primera derivada. Sí. Vos tenés el X, acá no me deja lo vale. Vos tenés el X del punto crítico, ¿no? Claro. Que sería 1,30 y algo, creo que era. 1,3 y menos 1,3 serían los dos. Ahí te hago una perpendicular, párate. Entonces, ¿qué haces con eso? Le das valores antes y valores después de ese valor, de ese X del punto crítico. Claro. O sea, a la izquierda y a la derecha del punto. Por ejemplo, puedes encontrar el 1 por un lado a la izquierda y el 2 por el otro, en el caso del punto A. Los vas reemplazando en la derivada primera. Si eso es mayor que 0, ¿qué te está diciendo? Cuando la derivada primera era mayor que 0, ¿qué podíamos decir de la función? ¿Qué es mínima? Estoy hablando hace 3 horas y no tenía el micrófono apagado. No que es mínima. Que la recta tangente, o sea, si lo calculo ahí en 1, como lo tiene calculado el profe, no me sale Es positiva. Es positiva. Eso. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí. Ahora sí. Se me fue el internet. ¿Podría explicar de vuelta? Por favor, me perdí en la parte de que tenemos que tomar los números de adentro de la... O sea, números que sean... Estamos ahí. Ah, perfecto. Mira, si vos tomás en 1, o sea, dijimos, vos tomás la primera derivada, vos encontraste que el X es 1,3 positivo. Sí. Tomás a la izquierda, tenés el valor de 1. Sí. Lo reemplazás, vas a obtener que la pendiente es positiva, la pendiente de la recta tangente. Acuérdense que lo reemplazan en la función derivada. Si hace lo mismo a la derecha, por ejemplo, con el 2, siempre conviene usar números enteros. Conviene usar números enteros. Ahí la recta es negativa. Cuando eso sucede, lo que tenés ahí es un máximo. Si vos por lo propio haces lo mismo, tenés a la de izquierda tenés que es negativa y a la derecha que es positiva, ahí vas a tener que es un mínimo. Acuérdense que dijimos al comienzo que cuando la derivada primera era positiva, nosotros teníamos que la función era creciente. Derivada primera positiva, sacamos la conclusión que nuestra función es creciente. Derivada primera negativa, decimos que nuestra función es decreciente. Si analizamos el valor de la derivada, pero sacamos conclusión sobre la función. Claro, y nosotros, por ejemplo, cuando aplicamos la derivada, nos queda, o sea, de esta función que es menos 3x al cubo más 16x, le aplicamos la derivada, nos queda menos 9x al cuadrado más 16. Por lo tanto, se puede apreciar que la función decrece. ¿Por qué decís vos que decrece? Porque dijo usted que cuando la derivada primera es positiva, la función decrece. Crece. Ah, crece. No crece. No, claro, pero fíjate que vos tenés intervalos de crecimiento. Perfecto, sí. Porque vos vas a tener, decía, vos tenés que ver, los puntos críticos te van a determinar desde dónde hasta dónde la función crece o decrece. Entonces,
Si nosotros analizamos el punto mínimo, no sé en qué valor estaba ese punto, ese punto mínimo, lo analizamos a izquierda. Menos 1,3. Si nosotros analizamos la función en 1,3 a la izquierda, ¿qué valor va a tener la función? Siempre va a ser un valor, la función derivada, ¿no? La función derivada va a tener valores negativos antes de ese punto crítico, porque la función es decreciente, viene decreciendo, tiene que tener no puede tener otro valor. Por la forma esa no puede tener otro valor. Pasa por ese punto crítico, que nosotros con menos 1,3, y fíjense que cuando ustedes tomen un valor como menos 1, por ejemplo, la función va a ser positiva. Entonces, la función desde ese punto crítico hasta el otro punto crítico, la función derivada es positiva. Porque la gráfica, yo la estoy viendo ahí, la gráfica, la pendiente. La pendiente esa me está dando, no la gráfica, sino la pendiente me está dando el valor que tiene, si es positiva o negativa la función derivada. Profe, perdone, le hago ahí una pausa, un paréntesis. La derivada primera, si yo calculo el valor, digamos, me da menos 9 por 1, o sea, calculándola sobre el punto A hacia la izquierda, tomando 1, como tomaba recién el profe Alejandro. Me da menos 1 por, menos 9, 1 entre paréntesis, que sería la X al cuadrado, más 16. Si yo resuelvo eso, me da más 8. O sea, ese más 8, ¿yo lo puedo considerar como creciente? ¿Para qué valor menos 1? Sí. Porque para 1 positivo, digamos, habiéndome parado en el... claro, para 1 positivo, sí. Te da, vos lo que tenés que fijarte es el signo. Y completo. Y si yo tomo 2, o sea, ya paso, digamos, del punto crítico para el otro lado, como decíamos con el profe Alejandro, me da menos 20. Entonces ahí ya me da decreciente. Claro, menor que... Y si haces lo mismo con los valores negativos, que es con menos 1 y menos 2, te va a dar exactamente el contrario. Ah, bien, ahí está. Eso quería terminar de entender. Fíjate que si en menos 1,3, menos 2 está más a la izquierda. Menos 2 al cuadrado, más 16. Ahí, ingeniera, puse con colores los intervalos positivos y negativos. Sí, no, yo veo muy poco, digamos, todo lo que analizo. Pero está bien. Sí. Él está diciendo que en azul tengo el primer intervalo. Ah, está bien, sí, lo vi. El primer intervalo. Y que hace que la función venga decreciendo. O sea, si ustedes ven la... Viene decreciendo hasta el punto E, digamos, en X. Hasta el punto B. Hasta el punto B, donde se hace el máximo. Hasta ese punto viene decreciendo. Se hace mínimo. Mínimo. Viene decreciendo, o sea, viene cayendo. Y ahí comienza a subir en todo el dominio rojo que ustedes ven ahí. Sí. Hasta llegar hasta el otro punto de inflexión, que es el máximo. Y después de eso sigue decreciendo hasta el infinito. Sí, los puntos críticos les van a definir, fíjense cómo usted analiza un valor cualquiera a la izquierda y a la derecha de cada uno de los puntos críticos y les va a dar el signo. El signo les va a decir si la función crece o decrece. Esto para todas. Si lo tenemos que escribir en forma de intervalo, ahí tendríamos que poner que la función es creciente. Así es que es. Esto es más o menos lo que veíamos en la primaria, secundaria. Bueno, yo veía, por ejemplo, nos hacían analizar, no de la manera que lo analizamos ahora, ¿no? Pero nos decían cuándo la función crece, hasta qué intervalo la función crece y hasta cuánto decrece. Claro, la profe lo que hacía, te hacía interpretar los gráficos, cuál era el punto máximo, cuál era el punto mínimo, pero lo que estamos haciendo ahora, porque la matemática es una enseñanza helicoidal, lo que estamos haciendo ahora es que vos sepas por qué es máximo, por qué es mínimo y cómo se lo calcula. Entonces, por ejemplo, si vos te vas acá al análisis que hicimos del cálculo y decimos, tengo la función, la derivo una vez, la igualo a 0
encontré los puntos críticos. Por ser crítico no me dice si es máximo o mínimo. Entonces allí tenés que tomar la decisión de pensar si aplicas el criterio de la derivada primera o de la derivada segunda. Si te vas por el criterio de la derivada primera, le das valores a izquierda y a derecha y podés definir si ese punto crítico es máximo o es mínimo. Si te vas por el criterio de la derivada segunda, reemplazas el X del punto crítico en la derivada segunda y vas a poder definir si es menor que 0 hay un máximo y si es mayor que 0 hay un mínimo. Y no es que esté equivocada como dice el chat, sino que es pensado al revés. ¿Sí? Tiene que ver con las derivadas, con las rectas tangentes de cada una de las funciones. Y lo que el profe acaba de concluir ahí es que hay intervalos en el que la función crece, intervalos en el que la función decrece. Entonces, ¿dónde miramos si crece o decrece? En el dominio de la función. Entonces, en el dominio de la función, yo voy a decir que la función viene desde el menos infinito hasta el menos 1,33 decreciendo. Y después hay otro lugar donde la función sigue decreciendo, por eso él le pone unión. Desde 1,33 hasta el infinito. Y crece en otro momento que es desde el menos 1,3 hasta el 1,3, debe ser. Sí, así. Los intervalos son abiertos. Sí. Son abiertos. Ay. Buscan. Me buscan, esperen un segundo. Pero ¿entienden lo que hicimos hoy? Sí, profe, se entendió muy claro, muy bien explicado. Bueno, y esto es análisis, chicos, tiene mucha discusión. Una función nunca es igual a la otra, eso les mostramos hoy, que siempre tienen que dedicarle el tiempo para el desarrollo para que puedan hacer, porque si no, o sea, cuesta comprender qué pasó en esta y en la otra. Y que un signo nos puede cambiar toda la gráfica. Toda la calidad, sí. Toda la gráfica y todo el análisis. Bueno, ¿alguna duda? No, profe, por mi parte no. Bueno, les estamos haciendo entonces las devoluciones en la semana para que ustedes sigan trabajando en la próxima. La próxima recuerden que no tenemos clase y nos volvemos a ver la otra. Muchísimas gracias, profe Alejandro. Se pasó hoy. Ampliado el... Bien. Ahí está ampliada ya. Bien, gracias. ¿Qué, se termina acá? ¿Y sí? Sí, ya está. Ah, bueno.